Bien, muy bien. Hay un libro, lo quiero mostrar, ¿sí? La ejecución, que lo escribieron Emilia Delfino y Rodrigo Alegre, ¿no? Y por supuesto quiero marcar esto por dos cosas. Primero, por lo que es un trabajo que se hizo hace unos años de una rigurosidad fenomenal, marcando todas estas cosas que para muchos pasaron inadvertidas, hecho con una gran valentía, porque hay que investigar a esta gente pesada, ¿no es cierto? Y que por supuesto, hoy le digo, vale la pena que lo relea el que lo leyó y el que no lo busque, porque es la documentación de este episodio tremendo que fue el triple crimen, del cual hoy vamos conociendo todavía más cosas. Así que con mucho gusto la recibimos a Emilia. ¿Cómo estás? A Rodrigo lo tenemos en Asunción. ¿Qué tal, Emilia? Buenas noches, ¿cómo están? Con Débora veníamos hablando de todo esto. Ahora vamos a ver la nota que le hizo Rodrigo a la mujer, ¿no? Decime tu impresión de Pérez Corradi, de lo que le viste hoy en esa cara y lo que decía. Lo vi como lo habían descrito la gente de su entorno, como lo habían descrito los amigos de Forza, los socios de Forza, una de las víctimas del triple crimen, un hombre frío, de pocas palabras, que ya su imagen, su presencia ya instala presión, ¿no? Y rodeado de estos dos abogados, Broiman y Rivelli, que tanto dicen también, ¿no? De uno dicen mucho los abogados que uno elige. Y tanto Broiman como Rivelli me parece que son dos piezas centrales de lo que ahora hay que investigar también, más allá de Pérez Corradi. La bonaerense, las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, ¿no? Y la conexión con el narcotráfico internacional. Qué menú, ¿eh? Deja abiertas un montón de puertas. ¿Dónde se quedó el libro? Lo que pasó en estos últimos días y en las últimas horas, bueno, es una catarata de información, ¿no? Sí, claro. ¿Hasta dónde llega por estas preguntas que se hacían en el libro, por las 3 razones para matar a estos 3 empresarios? ¿Qué es lo que agrega la detención de Pérez Corradi? Bueno, es uno de... A ver, el triple crimen empieza como si fuera un círculo que nosotros no pudimos cerrar, porque cuando nosotros sacamos el libro con Rodrigo Alegre era a fines de 2011 y todavía no había empezado el juicio oral que después condenó a Martín Lanata, a su hermano Cristian, a los Echelassi, como partícipes necesarios. Cuando nosotros terminamos el libro, la justicia nos decía que ellos habían sido los autores materiales. El tribunal decidió que eran partícipes necesarios, es decir, la diferencia es que no eran los que ejecutaron a Forza Ferroni-Vina, sino que habían participado del secuestro, de la caída de estos 3 empresarios para engañarlos, llevarlos a un lugar donde se sintieran seguros, que pensaban que estaban con gente conocida con la que iban a hacer un negocio de mucho dinero, y después terminaron ejecutados ese mismo día 7 de agosto del 2008. Entonces, ya Pérez Corradi en el libro empieza a aparecer porque los testigos ya lo empezaban a mencionar. Incluso nosotros llegamos a poner uno de los testimonios claves para el caso, que es el de Emiliano Marcos, un empleado de Pérez Corradi y de otro de sus socios, que después de declarar apareció muerto en las vías del tren. Claro, hay un dato además muy importante, y ahora vamos a estar repitiendo la nota de Rodrigo con la mujer de Pérez Corradi, la mujer paraguaya, pero que ustedes describen muy bien que es no menor. No solamente los asesinaron, sino que los torturaron con es decir, sabiendo que los mataban, los torturaron con una crueldad fenomenal. ¿Por qué? Nosotros estamos convencidos, y creo que en la justicia llegaron a la misma conclusión, de que el triple crimen fue un mensaje, que las víctimas fueron un mensaje en sí, la forma en que se procedió al triple crimen, cómo se los ejecutó, cómo se los secuestró. A Ferrón y a Vina, que sabían defenderse muy bien, uno practicaba judo, era cinturón negro, el otro era físico-culturista, es decir, sabían defenderse, los golpearon muchísimo, tenían muchos golpes de la cabeza contra el piso, contra una pared. A Vina, todavía en vida, le cortaron una oreja, que nunca se halló, no estaba con los cadáveres. A Forza, primero mataron a Ferrón, 4 tiros. Porque además de la tortura, tenían varios disparos. Exactamente, sí, Ferrón tenía 4, 2 de una 45 y 2 tiros de una 9 milímetros. Las 2 armas, están convencidos los investigadores que eran armas de Sebastián Forza. Es decir, que Forza las llevaba consigo, se las sacaron y los mataron con las propias armas de una de las víctimas. Ni siquiera usaron otras armas externas, digamos. Lo cual conocían muy bien a las víctimas, sabían que Forza iba armado, sabían qué armas iba a llevar. A Vina, es el segundo, le cortan la oreja en vida, un dolor, una tortura tremenda.
también le dan 4 tiros, 2 de la 45 y 2 de la 9 milímetros. A Forza lo dejan para lo último. Porque los investigadores lo que dicen es que cuando se organiza un crimen mafioso siempre hay mensajes, incluso hasta en el orden de la ejecución. Claro. Dejarlo último era primero hacerlo ver a él cómo perdían la vida y sufrían sus amigos, ¿no? Sobre todo Ferrón, que era el más allegado a él, y luego Vina. Y también era un mensaje hacia quién iba el mensaje, ¿no? Se supone que el último en la línea de ejecución es el que tiene la mayor responsabilidad. Y también el que está conectado tal vez a la persona a la que tiene que llegar el mensaje. Claro. Y a Forza lo que le hacen es algo muy extraño, le hacen aspirar cocaína. Él era adicto, él consumía cocaína. Le hacen aspirar cocaína, incluso le hacen tragar cocaína por la boca. Y luego lo ejecutan de 8 tiros. 8. El doble que a los demás. Lo cual también para los investigadores es un mensaje muy fuerte, ¿no? Emilia, ¿por qué los matan? Bueno, mira, después de 8 años de investigar este tema, que seguimos investigando y tratando de llegar a la par de la justicia, digamos, a la verdad de que por qué los mataron, nosotros creemos que lo más probable es que a ellos los hayan matado por el negocio de la efedrina. Es decir, ellos se metieron en un negocio, habían empezado a armar una empresa incipiente, una sociedad entre ellos 3, para meterse en un negocio que no era de ellos, donde ellos no tenían lugar y donde los clientes ya estaban distribuidos. Entonces, si ellos se metían, sacaban a alguien del negocio. Claro. Y eso es lo que para la justicia hicieron con Pérez Corradi. Además de que Pérez Corradi con Forza, y también por eso desde el principio se lo investigó a Pérez Corradi como supuesto autor intelectual del triple crimen, él tenía muchos problemas con Forza. Ellos habían sido muy amigos, Forza lo había traicionado de manera personal, como amigo, y le había, digamos, estafado muchísimo dinero. Entonces, había como una pequeña guerra incipiente entre ellos dos, donde incluso hay testimonios que dicen que Forza quería mandarlo a matar a Pérez Corradi y que Pérez Corradi había buscado a algunas personas que declararon y había ofrecido hasta 100.000 pesos para que lo maten solo a Forza. Esto muy poco tiempo previo al triple crimen, ¿no? Que fue agosto del 2008. Ellos tenían disponibles 2 cargamentos de efedrina en el momento del triple crimen. ¿Cómo hacen para engañarlos? ¿Cuál fue la zanahoria que los llevó a personas que, como vos bien decís, se sabían defender, que estaban armadas y que se estaban moviendo con gente pesada? ¿De qué modo los engañaron? Iban al mejor postor. Estaban muy eufóricos ese día y estaban a su vez nerviosos. Vina, por ejemplo, estaba muy nervioso. Ese 7 de agosto se le va a ir a jueves. Se levantó, estaba nervioso. Ferrón no, estaba de buen humor. Forza también. Y lo que ellos pudieron llegar a manifestarle al entorno y a la familia es que iban a hacer un negocio y ese día iban a hacer mucha plata. Estimaban $200.000 cada uno. ¿Sí? Entonces, hay 2 hipótesis. Que ellos fueron a comprar la efedrina que le habían prometido a Martínez Espinosa, que es uno de los mexicanos, claro, con los que ellos estaban empezando a negociar. Y otra que fueron a comprarla, o sea, que fueron a comprar la efedrina para Martínez Espinosa o que fueron a venderla con un contacto de Martínez Espinosa. En los últimos meses, los investigadores que siguen tratando de llegar a dilucidar qué es lo que pasó hace 8 años, fíjense que todavía no se sabe dónde los mataron específicamente. Primero se pensó que los habían matado en Quilmes, en la casa de los Lanata. Después se determinó que estuvieron en la casa de los Lanata en Quilmes, pero que llegaron vivos hasta General Rodríguez. Porque hay una antena que capta el teléfono de Forza y lo capta Forza hablando con Solange por última vez, con su esposa, más o menos a la altura de la reja, pasando Moreno, la reja, llegando a General Rodríguez. Sin advertir que iban a la muerte, sí, es una conversación, por lo tanto, ¿qué dato Al menos hasta Quilmes, ellos no tenían idea de que estaban en peligro. Ellos se citan en una estación de servicio en Sarandí, en el acceso sudeste, camino a Quilmes. Ahí se tenían que encontrar con alguien. Los mensajes de texto que intercambiaron entre ellos, porque fueron por separado, nos permite establecer que ellos iban a encontrar con alguien que conocían, porque hablaban de, che, no está, che, no llegó, y que después sí se encontraron con esa persona. Para la justicia esa persona es Víctor Eschilasi, mandado por Martín Lanata. Y que de ahí se fueron a Quilmes. En Quilmes es donde empieza a, digamos, la idea de que ellos tenían que trasladarse hacia zona oeste, hacia General Rodríguez,
O sea que ellos van a un primer punto de encuentro y ahí se enteran que tienen que ir a General Rodríguez. Eso es lo que más o menos creemos que pasó. Y en el camino puede ser que ellos hayan ido privados de su libertad o hay uno de los investigadores de la justicia que utiliza la palabra condicionados en su libertad. Como que tal vez iban, que no sabían por qué se tenían que trasladar a General Rodríguez, o que fueron porque sabían que iban a un lugar donde ya habían estado otras veces a hacer este negocio de efedrina. General Rodríguez en esa época tenía mucho movimiento, y la zona oeste también mucho movimiento del tema de drogas y específicamente de efedrina. Ah, mira vos. Sí. Qué notable. Estos datos que van dando. En este punto, fundamentalmente, se dice que una de las cosas que a Pérez Corradi lo había perjudicado, que había un cargamento de efedrina o que le falló, que fue de mala calidad. Esto había generado un reclamo del cartel de Sinaloa que lo había puesto a Pérez Corradi en una situación muy delicada, inclusive riesgosa para él. ¿Esto pasó? Sí, lo del cargamento adulterado con sal, efedrina adulterada. La efedrina es una sustancia como la cocaína, sí, claro. Muy parecida, digamos, a la sal, pero con distinto peso, ¿no? Así es. Distinta densidad. Y sí, justamente lo que pasó un tiempo antes, 20 días antes del triple crimen, fue que se encontró el primer laboratorio de metanfetaminas en la Argentina que manejaban los mexicanos. Es decir, las personas que le compraban la efedrina a Pérez Corradi y que le iban a comprar la efedrina Forza a Ferrón y a Vina. Por eso se hablaba de que había dos cargamentos que estaban dando vueltas. Casi eligiendo a quién vendérselo y quién se hace cargo de eso. Porque también este caso y la investigación de ustedes lo detallan muy bien en la ejecución. El triple crimen da a conocer una cantidad de situaciones, entre ellas la instalación de los cárteles mexicanos acá y la necesidad de conseguir efedrina, ¿no? Y bueno, los vínculos con el poder y todo lo que ustedes describen. Sí. Pero la verdad que era una revelación hasta ese momento. Por supuesto. La mayoría de la gente ignoraba que esto pasaba. Vos sabés que ese laboratorio no era un laboratorio improvisado. Habían encontrado, los investigadores te dicen que lo que encontraron fue un laboratorio muy bien montado y que estaba montado para quedarse, no estaba montado, digamos, para transitoriamente. Si bien se estaba buscando otro lugar donde trasladarse más grande, etcétera, y que tenía una tecnología o una mecánica, un método bastante innovador en comparación a otros, digamos, laboratorios de metanfetaminas que había en otros países. O sea que la técnica que habían traído era bastante moderna, no eran personas que estaban incursionando en el negocio, eran realmente mexicanos que sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Importante. Vamos a compartir, Débora, con Emilia un fragmento de lo que decía hoy la mujer paraguaya de Iván Pérez Corradi. También nos gustaría conocer qué te impresiona de lo que dice. Vamos al aire, por favor. ¿Él estaba esperando este momento de identificarse y salir de la clandestinidad? No sé, porque yo no sabía que él era Pérez Corradi. Él me lo dijo ahora cuando llegué a la fiscalía. ¿Cómo se llamaba él? José Fernández. ¿Y era argentino o era ciudadano paraguayo? Era argentino. O sea que vos no conocías esta verdadera identidad de Pérez Corradi. No, nunca sabía de la vida de él anteriormente. Ajá. Nunca me habló del tema de que tenía hijos y que tenía un quilombo allá en Argentina. Nunca me dijo nada de esas cosas. ¿Vivías ajena a toda esta situación? Vivía ajena, 4 años. ¿Bajo qué nombre lo conocías? José Luis Fernández. Hasta ahora recién está diciendo José Luis Fernández. José Luis, ¿qué está pasando? Cuando llegué a la fiscalía, ahora le dije, José Luis, me voy a ir ya. ¿Y José Luis o Iván Pérez Corradi, a qué se dedicaba, te decía él? Él vendía suplementos de gimnasio y, ¿cómo te voy a decir? Electrónica. ¿Nunca sospechaste nada raro? Siquiera cuando apareció con las manos lastimadas, con las yemas lastimadas. Él se levantó y le digo, ¿qué te pasó ahí? Me quemé, me dijo. ¿Cómo te quemaste? Estaba haciendo mate cocido para vos. O sea, ¿cuánto que fue eso más o menos? Hace más o menos 15, 13 días más o menos. ¿Sabías que él tenía una pareja con hijos y todo en San Isidro? No, ahora me dice que tiene 2 hijos y una hija, ¿verdad? ¿No te da miedo saber que tu pareja ha sido amenazada de muerte, que se lo acusa de ser el autor intelectual de 3 muertes? No tengo miedo, no sé qué tengo que tener miedo. Si yo, la verdad... ¿Que sea un asesino o sea un...? No, es que pasa que yo viví 4 años con él y él nunca me mostró ninguna... nunca me trató mal, nunca me retó, nunca me pegó, nunca hizo cosas, ¿entendés? ¿Qué hace en él? ¿Lo más?
Lo amo, pero también sé la clase de persona que es, una buena persona. ¿Él te habló en algún momento de que estaba con la efedrina, porque también, o que hacía en Argentina? Porque ahí en Argentina también vendía suplementos dietarios. Nunca me dijo, nunca me dijo. Claro. Nunca me dijo ese aspecto que trabajaba con la efedrina, no, nada. ¿Y hoy te contó toda la verdad? ¿Te dijo? No, respecto a esa situación no me dijo, solamente me dijo, yo la verdad soy Iván Pérez Corradi. A la hijita que la llamaba, porque habían estado ambas allí tratando de acercarse a Ibar Pérez Corradi o José Luis Fernández. ¿Qué te impresiona? No cierra. Para mí el testimonio de Gladys no cierra. Una persona que está escapándose constantemente y mudándose constantemente durante 4 años no puede no sospechar que su marido está involucrado en algo que además... O sea, es que Pérez Corradi ya tenía contactos con Brasil y con Paraguay antes del triple crimen. Se dedicaba a lo mismo, como decía recién Rodrigo, que le preguntaba. Él en Argentina también decía que se dedicaba al tema financiero, al tema electrónico, porque traía, por ejemplo, celulares satelitales, que eran muy difíciles de conseguir. Claro. Él tenía la forma de traerlos a la Argentina en su momento. Exportaba algunos suplementos dietarios para gimnasios a Brasil. Y tenía conexión con Argentina, con Paraguay, perdón, por el tema electrónico, que bueno, conocido como negocio en la triple frontera. Claro. O sea, tenía armado toda una estructura. Exactamente. ¿Cómo fue la protección? ¿Qué es lo que conocen de cómo fue la protección, más allá de lo que todavía falta por conocer de este hombre allí, ¿no? Mira, este negocio, Nelson, no se podría haber llevado a cabo sin una protección y un amparo político y también policial y de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia. Me parece que es un combo que define cómo funcionan las mafias en la Argentina, que necesitan sí o sí de la protección, sobre todo para moverse en un territorio entre Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Si uno se mueve por la provincia necesita la bonaerense y si uno se mueve por la capital necesita desleales de la Policía Federal para moverse. Todo lo que tenía que ver con la mafia de los medicamentos se movía mucho por la Capital Federal, o sea que estaba más relacionado con protección de la Policía Federal. Y lo que tenía que ver con la efedrina se movía más por la Provincia de Buenos Aires, pero también por Capital y necesitaba de las dos. Y siempre hay personajes alrededor de este negocio relacionados con la EXIDE, la Secretaría de Inteligencia, que pasaron por la Secretaría de Inteligencia y después estuvieron en el negocio. Y a nivel político se permitió y se amparó y se abrió un negocio fenomenal que era la importación de efedrina, cuando en realidad las autoridades sabían que tenían que estar controlando. La última, tendríamos tanto para preguntar y seguramente te vamos a estar preguntando a medida que vaya transcurriendo esto. El personaje clave, aparentemente uno de los personajes clave es la Morsa. Sí. ¿Pensás que Pérez Corradi develará finalmente quién es esa persona, más allá de lo que todo el mundo piense que puede ser Aníbal Fernández? Mira, nosotros siempre pensamos, porque él tiene una característica central, es un hombre de pocas palabras y es un hombre muy leal. Así lo definen las personas que trabajaban con él. Era un hombre que generaba, si bien se manejaba en un submundo de ilegalidad, generaba lealtad y tenía códigos, eso es lo que dicen. Entonces, también una cosa es vivir en libertad, protegido, y mantener esos códigos porque uno lo que tiene del otro lado es, digamos, protección y amparo. Y otra cosa es estar 4 años prófugo. Tal vez estos 4 años prófugo cambiaron la visión de Pérez Corradi y realmente él puede aportar. Si hay alguien que sabe quién amparaba el negocio de la efedrina, es Pérez Corradi. Así que si quiere decirlo, lo va a tener a quien apuntar. Emilia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. El triple crimen, y lo que significa la detención de Ibar Esteban Pérez Corradi. Y la ejecución que se va a actualizar, ¿no? Seguro. Con la promesa de actualización. Bueno, seguro. Ojalá sea la última actualización, es decir, permita conocer toda la verdad de este caso explosivo desde el punto de vista de su impacto político. La pausa, ya seguimos. Dale.